Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo diálogo de futuro. Esta vez con Pedro Mújica. Esperaos que voy a compartir la pantalla y os quiero decir exactamente quién es Pedro. No me quiero olvidar de nada, por tanto lo voy a leer, que va a ser más fácil. Pedro es tecnólogo humanista. Y yo no sé si mejor decir humanista digital. Luego hablamos, porque no sé cuál es el peso más grande que tienes tú, si la parte humanista o la digital. Me gusta siempre esa. La tecnóloga. La tecnóloga. Bueno, la humanista con tu... Tecnólogo humanista. Vale, luego hablaremos de la parte humanista, esa empatía que tienes, que te hace que veas la tecnología de una forma diferente. Ingeniero superior en Ciencias de la Computación, profesor y divulgador sobre tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial, algo de lo que vamos a hablar. Es también el director de ética digital del proyecto, un tema que vamos a tratar, IA en Ética, en la ciudad de Valencia, que es una plataforma, yo adelanto, aunque luego él nos explicará mejor, una plataforma de debate, reflexión y educación respecto a la necesaria ética, un punto que vamos a tratar, que debe acompañar tanto el desarrollo de la inteligencia artificial como el Internet de las cosas, el Internet del todo. Así que con todo ese currículum, que solamente es una pincelada de lo que Pedro ha hecho, pues te doy la bienvenida. Gracias, Pedro, por estar hoy conmigo y poder participar en los diálogos de futuro. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a ti, Gemma, por la invitación. Buenas tardes a todos y es un placer estar aquí en los diálogos de futuro y espero que sea ameno y sobre todo educativo. Claro que sí. Tú siempre eres muy divulgador y muy educativo. A veces tenemos controversias, pero eso también suma. Así que vamos a ir sumando tanto los ingredientes en positivo como las alertas, que sé que tú también a veces las pones encima de la mesa y me gusta, que no se nos avecinan este futuro tecnohumanista o humanista tecnólogo. Lo primero, como sabes, o sea, todo esto parte de un libro que escribí durante el confinamiento que ya hemos tratado un poco en backstage y que ya sabemos que ahora mismo estamos ya más bien en fatiga pandémica y no tanto a lo mejor física como anímica, y que el libro se titula Los 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor. Eh, Como siempre, lo que me gusta, aunque sea brevemente antes de entrar a tratar algunos temas, es que conozcamos brevemente la opinión de los que estáis de frente de estos mandamientos que refleja el libro. Cuéntame, Pedro, ¿a ti qué te parecen cuando los has visto? ¿Cómo los aplicarías en tu día a día? Y sobre todo también en ese desarrollo que también luego hablaremos, que es el tecnooptimismo hacia el que tenemos que apuntar. Bueno, evidentemente son 12 mandamientos muy bien recopilados porque sé que vienen a ser la síntesis de toda una carrera, de toda una vida. De la que hemos hablado varias veces, coincido muchísimo con ellos y yo pues hace bastante tiempo que los voy aplicando, unos u otros, combinación, a veces me he olvidado de algunos, pero vuelvo a ello de forma recurrente, o sea que estoy absolutamente de acuerdo con este dodecálogo para diseñar ese mundo que queremos crear, ¿no? Un mundo mejor, ese mundo al que nos gustaría ir. Y bueno, yo si quieres los enumero y te voy contando de ellos, pero me No, si encantaron quieres cuando los leí. simplemente destaca cuál crees, uno o dos que creas que están no solo más afines contigo, sino más afines con todo lo que es el tema o los temas que vamos a tratar, que van muy relacionados con esta nueva revolución 4.0, el empleo, la inteligencia artificial, la ética. Mira, claro, mira, el tercer mandamiento para mí es fundamental. El futuro está en la economía de las personas y tiene que ver mucho con la tecnología humanista. Por eso me declaro ante todo tecnólogo humanista. Este es el siglo de la tecnología digital, pero debe ser una tecnología digital al servicio de las personas. Por tanto, el futuro evidentemente está en nuestra especie, en el ser humano. Y en un ser humano equilibrado, sostenible, que lo hemos hablado también, por tanto, tanto la economía como la sociedad y como el medio ambiente deben de equilibrarse en torno a un nuevo humanismo, a un segundo renacimiento, un nuevo renacimiento. Bueno, y seguiría, pero yo diría que este es uno de los que son fundamentales para mí. El tercero
todo, pero otro que me gusta después ya a nivel, porque este es más colectivo, a nivel individual, sería el descubrimiento del Ikigai personal, que es lo que realmente te motiva. El Ikigai, ese concepto japonés que también nos encantó a todos cuando lo fuimos descubriendo, habla del crecimiento continuo, del aprendizaje continuo, ¿no? De la exploración que debemos hacer a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y me encanta. Se descubre tu Ikigai personal y vea por ello. Y como tercero, evidentemente, el colectivo, la solidaridad, la especie unida, que sería el noveno. Todos somos parte del cambio. Es fundamental no dejar a nadie atrás. O sea, la inclusión absolutamente, y yo aquí siempre uso el concepto de todo ser sintiente, porque no me gusta hacer, aunque suene utópico, diferencia ninguna de ningún tipo. Para mí la forma es simplemente biología pura y dura, y el interior, el contenido, es lo que realmente importa. Por tanto, todos somos parte del cambio, y incluye también a la fauna, a la flora y a toda la vida en general. No voy a citar esas diferencias que tanto debate suscita hoy en día, porque para mí no tienen importancia ninguna. Por tanto, el noveno es importante también para mí. Total. Esos serían los tres que elijo. Pues me parecen geniales. De alguna forma has pasado por por un arco, ¿no? Que va de lo más único, por decirlo de alguna manera, a lo más global. Y además, o sea, me gusta mucho porque el tercero, el que dices el futuro está en pones en el centro a las personas, ya lo enlazas directamente con el todo nace y vuelve desde la energía, que ese mandamiento o ese capítulo, más que un mandamiento, ese capítulo habla mucho precisamente de eso, de los seres humanos equilibrados y sostenibles, ¿no? Que no dejan de estar relacionados con el anterior, que va muy vinculado a descubre tu Ikigai, que es lo que de alguna forma a todos nos ayuda a sentirnos más seres sostenibles y menos residuos en este momento y en este planeta. Algo que no es sencillo tampoco, Pedro, pero bueno, vamos a ir trabajando porque además también esta revolución 4.0 nos tiene que ayudar, pero también nos puede plantear alertas sobre cómo va a evolucionar temas como, por ejemplo, el empleo y qué relación tiene con el Ikigai, las capacidades y los talentos que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar para ser sostenibles dentro de este futuro o esos futuros que se nos vienen encima o que llegarán, o sea, porque de momento no están, pero los estamos construyendo. Entonces, antes de entrar, hay otro transversal al que todo el mundo va pasando luego, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero para mí contigo es más importante que empecemos hablando de qué es esa Revolución 4.0, así una definición en general, si quieres, para que quien no esté más familiarizado pues ya la incorpore. Y luego, pues, este punto entre cómo se consigue ser un ser sostenible con tu propio Ikigai dentro de esta revolución 4.0 en la que ya estamos y sigue creciendo. Mira, es muy sencillo. Como lo he dicho y explicado muchas veces, pues yo que lo tengo bastante recorrido. Pero es muy sencillo. La cuarta revolución industrial, que es el concepto principal que está en el top del 4.0, la cuarta revolución industrial, es sinónimo de industria 4.0. Y se trata de crear las fábricas inteligentes. Se acabó. Ahí lo dejo. ¿Qué pasa? Que esto cambia absolutamente toda nuestra civilización y cambia al ser humano por completo. Entonces, de ese concepto inicial, que se define así de simple, empiezan a aparecer muchísimos conceptos alrededor. ¿Vale? El primero es que todo, para conseguir esa fábrica inteligente, todo se basa en la tecnología digital. Sin tecnología digital no hay civilización, no hay cuarta revolución industrial. Por lo tanto, la tecnología digital es la que sustenta este 4.0, esta revolución. Y dentro de la tecnología digital hay muchísimas tecnologías que se han desarrollado paralelamente, casi a la misma vez, pero las dos principales son la inteligencia artificial y el Internet del todo, o el Internet hiperconectado. El Internet de las cosas,
pero no solo cosas, sino también personas conectadas, procesos y datos. El gran Big Data, que es el que alimenta la inteligencia artificial. Estos dos serían los pilares. Después, transversalmente a estas dos estaría la realidad extendida, que es lo que produce lo que llamamos la cuarta transformación digital. La cuarta transformación digital tiene que ver mucho con la nueva plataforma de computación, ya no basada en pantallas, sino basada en elementos digitales, ya sea en forma de hologramas u otros, que van a convivir entre nosotros, alrededor de nosotros, que van a conformar una nueva sociedad más avanzada, donde lo digital y lo natural, lo real, lo biológico, van a convivir casi de forma indistinta. Esta realidad extendida, que incluye la virtual, la aumentada, la mixta, etcétera, sería como la base donde la inteligencia artificial y el Internet hiperconectado, el Internet de las cosas, lo conforman todo absolutamente. Este es el núcleo de la cuarta revolución industrial. Y esto produce cambios, cambios en el ser humano, importantísimos. Por eso hablamos de que estamos en la segunda era cognitiva, la del humano aumentado, y en la segunda era de la máquina, donde la máquina gana un componente que hasta ahora nunca había tenido, que es la inteligencia. Por tanto, la diferencia o la frontera entre los humanos y las máquinas empieza a estar cada vez más diluida, ¿vale? Ya empezamos a ver los inicios de lo que podrían ser los híbridos entre máquinas y personas. Ok, vale. Te pongo un ejemplo, porque todo esto es muy conceptual y podemos estar horas y horas. El smartphone. Tú lo explicas muy bien, Pedro, o sea, está muy claro. O sea, venga, vamos a un ejemplo. Un ejemplo es el smartphone. El smartphone lo seguimos llamando teléfono, pero no es un teléfono. Ya. Empezó siendo un teléfono y hemos mantenido el nombre, pero llamar a este aparato teléfono es total y absolutamente absurdo. Esto es una máquina complejísima que ya incluye, evidentemente, inteligencia artificial en el propio hardware, ¿vale? En los propios dispositivos físicos. Está basada en lo que llamamos unidades centrales de proceso neuronal, NPU, unidades neuronales de proceso, por tanto es totalmente construida bajo ese gran pilar de la inteligencia artificial y nos conecta al gran ecosistema digital, nos hiperconecta a toda la humanidad y a todas las máquinas que a día de hoy conviven con nosotros, que nos superan en número. Somos 7.700 millones de personas y posiblemente ya estemos en torno a los 30.000 millones de máquinas conectadas. Y vienen muchísimas más. El Internet de las cosas va a seguir aumentando y aumentando y llegará a los billones y demás. Totalmente. Este es el ejemplo 4.0 que quiero mostrar. Que en este ejemplo ponga una anécdota para que veamos la diferencia, que creo que tú irás un poco también ahí apuntando cuando lleguemos a esta parte que dices, hay menos diferencias entre los individuos, nuestros cambios cognitivos, el hombre, el humano aumentado y las máquinas con inteligencia, que ahí, bueno, creo que tenemos que tocarlo para ver qué talentos tenemos que desarrollar, pero cómo empezamos a ver que hay cosas que nos parecen muy abstractas según qué generaciones, pero en cambio las generaciones más pequeñas lo tienen ya muy interiorizado. Eso que tú dices, por ponerte la anécdota, Arete, que es el hijo de mi pareja, tiene 10 años y Arete ya clarísimamente no identifica el teléfono como un teléfono. O sea, para él ya es... El otro día me decía... mi consulta era, Arete, ¿por qué os gustan a los niños tanto los robots? Dice, porque convivimos con ellos. Y digo, pero tú tanta convivencia tienes con los robots. Dice, todos tenemos un teléfono, es una máquina. Entonces, él, o sea, rápidamente me lo resumió así. Yo me lo quedé penando un par de veces, lo pensé y dije, es verdad. O sea, él lo ha asimilado mucho más rápido de lo que incluso nosotros lo tenemos asimilado. Entonces, creo que afortunadamente las capacidades y los talentos van también desarrollándose al compás, quizás no tan rápido, pero al compás de los desarrollos evolutivos también de la tecnología. Pero para los que no tenemos esa habilidad todavía, ¿cómo van a ser
tanto las alertas, riesgos como las posibilidades a nivel de, pues eso, talentos y capacidades que tenemos que estar desarrollando para irnos eso, sumando a esas fábricas inteligentes que van a alojar el nuevo empleo o las nuevas formas de empleo. Lo primero que hay que hacer para poder entrar dentro del 4.0 y ser coevolutivo con la especie, lo primero que hay que hacer es despertar. Despertar y sin miedo, además. La generación X tiene un miedo tremendo y sigue siendo muy tecnófoba. De hecho, esto que acabas de decir, la gran mayoría de los X no lo tienen claro ni quieren tenerlo claro y siguen llamando a esta máquina teléfono. Y para ellos sigue siendo un teléfono y no quieren saber nada más. No, no, esto es para el teléfono. Y el teléfono tiene una aplicación de mensajería que es el WhatsApp y otra cosa que es el Facebook, que me conecta a los demás, pero es un teléfono con publicaciones y tal. Nunca se van de su pilar central. No quieren entender que es otra cosa. Como por ejemplo decía Arete, es una máquina, es un robot, es un androide, es un híbrido, es una conciencia digital, lo que sea. Conciencia no hay en las máquinas, pero sí que ellos están preparados para el cambio porque lo están viviendo a tiempo real. A ellos ahora le hablamos de inteligencia artificial general y no se van a sorprender lo más mínimo. Van a decir, ah, genial, pues bastante atardado, y tal, ¿no? Es decir, están esperando que las cosas se produzcan de forma más rápida. Sin embargo, los X y los millennials están, la generación Y está en el medio, los X estamos como intentando frenar. Por favor, más cosas no, porque ya no puedo más. Entonces, lo primero es, hay que despertar, hay que perder el miedo y hay que reprogramarse, reaprender. ¿Vale? Es decir, hay que quitar esos conceptos. Sé que cuesta muchísimo, pero hay que quitárselos de encima. Eso no es un teléfono, ese es el gran ejemplo que estamos siguiendo y es lo primero que yo le diría a la gente de nuestra edad y mayores. Hay que llamar a las cosas por su nombre, eso no es un teléfono. Yo en todas mis conferencias, talleres, cursos lo digo, esto no es un teléfono, primera lección. Esto es un dispositivo de hibridación con la inteligencia artificial que domina Internet. Y esto lo he explicado muchas veces. Debería estar aquí. ¿Ok? Estará yo. Claro, es que está aquí realmente. Entonces el despertar es este. Esto es como Matrix. Esto está aquí. ¿Vale? Tiene que estar conectado a nuestro neocórtex por una serie de mecanismos psíquicos, psicoemocionales, electroquímicos, y esto está demostradísimo en 1000 estudios. Así empezaron las redes sociales, cogiendo estudios que ya estaban desarrollados en Berkeley, en Stanford, y aplicándolos sencillamente, sabiendo que iba a crear una enorme adictividad y que era la nueva normalidad, era en lo que se iba a conformar, en lo que iba a estar basado el mundo, en esa conexión continua con el sistema digital. Entonces, una vez entiendes esto, que cuesta muchísimo, ¿vale?, entrarías realmente al ritmo del siglo XXI. Ya empezarías a ser coevolutivo. Estás cambiando a la misma vez, que se cambia muy rápido, pero ya estarías al ritmo, ¿vale? No serías un habitante de una realidad paralela, que es, por ejemplo, lo que le pasa a nuestra abuela, ¿vale? Nuestra pobre abuelita ni usa esa máquina, ni le hace falta para nada, ella va a seguir... Hay abuelos que sí, no sabemos a todos, pero bueno, vale, te entiendo. Pero por poner un caso general, la abuela que sigue en el pueblo haciendo sus cocidos y que recibe a su familia y va a misa y todo, ella no está fuera del siglo XXI. Vive en él, pero en una realidad paralela. No es coevolutiva, no ha evolucionado con la especie. No ha dado el salto evolutivo. Sencillamente son realidades paralelas que conviven, como los indígenas en el Amazonas, que ahí están todavía, y otros pueblos que siguen el Paleolítico sin problema ninguno. Y conviven a día de hoy. Pues lo mismo con la abuela del pueblo. Se ha quedado en el Paleolítico. Bueno, se ha quedado en la edad contemporánea, porque hemos cambiado de edad. Está en la contemporánea del siglo XX y ahí está bien y bastante que hay que cuidarlo, pero no es la realidad. No es la realidad imperante, no pertenece a la evolución de la especie. Pues una vez has despertado y entras, entonces toca
toca educarse, volver a aprender, porque hay muchas cosas que aprender. La educación ha cambiado por completo. La educación 4.0 no tiene nada que ver con la educación que conocíamos hasta ahora. ¿Vale? Los planes educativos se siguen manteniendo, pero son planes educativos del siglo XIX, profesores del siglo XX, alumnos del siglo XXI. Hay una enorme revolución 4.0 dentro de la educación que es la necesaria para que cuando has despertado y has entrado en el sistema puedas acceder a todo el conocimiento que te hace falta, ¿vale? La educación. Y para ello necesitas unos principios, porque solo no puedes ir. Tienes que alejarte de la individualidad, que es el otro gran problema. Muchos tienen miedo porque se echan mucho peso encima. Dicen, esto es imposible que lo haga una sola persona. O sea, acabo de entrar, pero esto es un mundo, se me viene cuesta arriba. Bien, los nuevos principios que tienes que aprender son solidaridad, entender que entre todos sí podemos, que es labor de todas las especies, de todos los que estemos dentro, y el otro gran principio sería, evidentemente, el equilibrio. El equilibrio, que es de lo que estamos hablando en cuanto a desarrollo sostenible, el equilibrio necesario con todo lo que te rodea. Para poder educarte de forma solidaria con estos nuevos principios humanistas, donde todos están incluidos, necesitas hacerlo de forma equilibrada. Si aceleras mucho, te rompe, más si vas solo. Y si te frenas mucho, no estás dentro. Entonces, siendo equilibrado, empiezas a entender, empiezas a educarte, empiezas a contar con todos los demás, te reeducas, empiezas a ser inclusivo, integrador, a ser optimista, creer en la especie humana, en las soluciones, en que damos 2 pasos hacia adelante, aunque uno atrás, etcétera, etcétera. Empiezas a creer en la tecnología, en la ciencia, en que la mayoría queremos lo mejor, que queremos construir un mundo que nos lleve a una semi-utopía, que no queremos las distopías tecnológicas ni ningún tipo de distopía, que queremos un futuro para nuestros hijos, y la lista es larga. Yo creo que esto es lo que está instalado en la mente de prácticamente todos. Después, evidentemente, el amarillismo, los medios le dan altavoz, le dan eco al tipo de los cuernos que asaltó el Capitolio, pero eso es anecdótico. La mayoría de la gente nos vamos con cuernos y pieles y nos dedicamos a meternos allí en la Generalitat a hacer el cafre, ni en el Congreso, ni nada de esto. La mayoría estamos currando cada día para construir ese futuro. Entonces, ese es el despertar y ese es el miedo que hay que perder y confiar entre todos en que un mundo mejor es posible. Es igual que confiar en las vacunas, de que realmente no hay nada detrás de ellas y no tienen efecto. Chip de Bill Gates, ni nada. El pobre Bill Gates, que es un filántropo, vamos, al que hay que amar, que habría que ponerle 20 estatuas con toda la pasta que tiene, y el hombre preocupado ahí por ponerle un váter a la India para evitar las enfermedades, ¿sabes? ¿Qué necesidad? ¿Sabes? Y lo tildamos de loco playa que nos quiere matar a todos con un chip. Pues evidentemente eso, como Carlos Jesús y las 13 millones de naves de Raticulín, pues mediáticamente tiene fuerza, claro. Pero es anecdótico. Es anecdótico. Sí, bueno, no va a llegar a ningún lado, no va a escribir la historia más que como anécdota estrambótica o extravagante. Sí, bueno, o sea, los titulares al final llamativos, amarillos, populistas, claro. Bueno, ya, o sea, venden más, ¿no? Y lo que hemos visto, la polarización también, pero bueno, al final para mí el mensaje que me gusta desde tu parte, teniendo en cuenta que siempre digo que no eres alguien que dices el mensaje así polite, sino que lo dices con todo lo que hay que decirlo, y por eso digo que siempre hay que buscarte la parte de ingredientes y la parte de alertas, es que hay que confiar en la tecnología y que no tiene por qué llevarnos a futuros distópicos, sino más bien todo lo contrario. Y que si conseguimos salvar ya esa barrera, empezamos a estar co-desarrollándonos o co-evolucionando con ella. Exacto. Antes de entrar en inteligencia artificial, en ética y en otras cosas que también quiero tratar, un punto que me parece muy interesante, bueno, me quedo absolutamente con toda esta revolución de la educación 4.0, con unos principios que sobre todo conjugan la solidaridad, o sea, el entender que tenemos que
dejar de pensar en el uno, en el individuo único, ¿vale? Que eso también nos lleva mucho a la corresponsabilidad, que creo que es otro ingrediente a sumar, bueno, no creo, estoy segura, son los grandes ingredientes a sumar en este futuro, corresponsabilidad con todo lo que estamos desarrollando, y el equilibrio en la velocidad de aprendizajes, ¿vale? Para que de alguna forma podamos ir evolucionando todos a un ritmo adecuado y, como tú dices, no haya quien se quede por detrás ni por delante. Pero un poco para poner solo algunos acentos de los que también se están hablando mucho a nivel de talentos, capacidades que nos diferencian de la máquina y que de alguna forma el ser humano, aunque sea el aumentado, el superado y el coevolutivo, podemos y debemos potenciar para convivir y seguir adelante en esta cuarta revolución. ¿Cuáles destacarías? O sea, siempre, bueno, yo por lo menos desde mi parte siempre destacamos mucho, uno de los aspectos que nosotros siempre ponemos encima de la mesa es la empatía, otro el sentido común, otro la creatividad. Ciertos aspectos, es cierto que la creatividad empieza ya a tener una serie de competencias con la inteligencia artificial, pero ¿qué aspectos crees tú que va a ser más la intuición, más difícilmente alcanzables por esa máquina inteligente? Pedro. Evidentemente las habilidades sociales. Dependerá de cómo evolucione nuestra sociedad, pero a medida que esa solidaridad, que ese entendimiento de la especie aumente, que se superen las barreras, los problemas transnacionales, acabemos potenciando las organizaciones mundiales, etc. Todas las habilidades sociales, si crecemos como sociedad, van a ser difícilmente sustituibles por las máquinas. Se van a ver muchísimos ejemplos, como Sofía hace 2 años, que tenía un alto grado de empatía. Sofía era una androide con un alto grado de empatía y entendimiento social, está el análisis de sentimientos humanos y demás, pero no tienen la profundidad de un cerebro, la profundidad de un ser humano. Y evidentemente una de las alertas, como tú bien dices, uno de los problemas que tenemos es caminando debido a la velocidad de nuestra sociedad, a las exigencias en lo laboral, ahora que tocamos el tema laboral, hacia un individualismo férreo, y hay que solucionar, uno de los grandes problemas a solucionar, crear sociedades más fuertes y más unidas. Va a ser, yo creo que en las próximas décadas, uno de los grandes problemas existenciales, cómo trascender ese individualismo y esa soledad creciente. Y para ello hacen falta personas. Por tanto, la habilidad social, la habilidad de ser un nexo entre seres humanos va a ser difícilmente sustituible. Y sería extraño que el nexo fuera una máquina. Aunque a día de hoy, volviendo al smartphone, pareciera que las redes sociales son ese nexo que nos unen, pero ya sabemos que están muy en decadencia, que realmente vemos que no, que lo que queremos es vivir una vida real, y ya todos nos hemos ido dando cuenta que se ha creado una adicción enorme que tendremos que superar por el tema dopamínico y la recompensa aleatoria y el scroll infinito que está siendo denunciado, etcétera. Sí, y como ocurrió con la heroína en los años 80, la heroína fulmina, pues lo mismo. Una vez entendamos que estos mecanismos no son benignos para nada y que hay que transformar lo que hemos construido, yo creo que acabaremos teniendo una vuelta a las personas como nexo de unión. Totalmente. O sea, yo creo que habría que crear encuentros entre personas, que es el proyecto Dianética en parte, ágoras sociales donde estén las personas, por ejemplo en realidad virtual se está haciendo mucho, y donde hayan máquinas también, pero que sean simplemente complementos, que nos ayuden, herramientas, porque la máquina no debe dejar de ser nunca una herramienta, pero no debe ser el centro, como a día de hoy se sabe que la inteligencia artificial de Facebook o la de Google acaba siendo una caja negra que es la que está creando todas esas interacciones. Eso hay que superarlo y evolucionarlo hacia algo que realmente esté a nuestro servicio.
No puede ser que haya un ente que no se sepa bien cómo funciona, que es el que esté liderando el avance de nuestra sociedad, de nuestra civilización. Eso hay que transformarlo. Por tanto, las habilidades sociales serían la primera, unida a las que tú has comentado, que están relacionadas. La empatía, la creatividad, el arte, el entretenimiento, todo lo que tenga que ver con nuestra capacidad como seres sociales. Evidentemente, el lobo y nosotros somos los más sociales conocidos, y eso es lo que somos, bichos emocionales que nos gusta estar unos con otros. Por tanto, a eso le doy un futuro de 10. Y de lo que huiría serían de las habilidades técnicas repetitivas. Esas son muy fáciles para una máquina. Que van a ser más automatizables, que ahí es donde está el mayor riesgo de empleabilidad y todo ese tipo de cosas que... Yo voy a poner un ejemplo que siempre pongo y que es no sé si es un ejemplo que todo el mundo entiende, pero creo que sí, a lo mejor es universal. Hacer la O con un canuto. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Pues hacer la O con un canuto, evidentemente aquella persona que se haya dedicado a hacer la O con un canuto va a tener que buscar otro tipo de habilidades que a lo mejor desconoce de sí mismo. A lo mejor es muy bueno con las personas, o a lo mejor es muy bueno haciendo negociaciones, o destaca bastante en las reuniones, o organizando el trabajo. Y tiene que huir de hacer la O con un canuto, porque eso compras una máquina y te va a hacer durante 50 años la O con un canuto. Y eso no se puede frenar. Total. O voy a poner un ejemplo más entendible, que parece que es muy chusco lo del la O con un canuto, pero se entiende bien porque es una tarea repetitiva y puedes poner un brazo robótico a hacerlo y ya tú no hace falta. Los taxistas, evidentemente, no quiere decir que desaparezcan, pero ¿cuál sería el nuevo rol del taxista? No conducir ni circular con el coche, sino hablar con los pasajeros y darle otro tipo de servicio. El taxista puede pasar al asiento del copiloto, darse la vuelta hacia atrás y ser un estupendo anfitrión del viaje. Sí, sí. Que eso pocos lo han pensado. Todo el mundo está enfocado en, Dios mío, vamos a perder el trabajo porque ¿qué voy a hacer yo que ya no llevo el volante para conducir el coche por la ciudad? Digo, oiga, pues darme un mejor servicio, que muchas veces va usted cabreado porque el tráfico está fatal y no sé. Qué maravilla que el coche ya va solo, que no hay ningún peligro. Usted se me da la vuelta, se pone bien presentable como un anfitrión y se dedica a las habilidades sociales. Que a mí yo voy a estar encantado de hacer un poco de turismo también en mi viaje y me explica la catedral o lo que sea, ¿no? Y así la lista de ejemplos es larga. Sí. Mira, voy a recuperar un poquito todo lo que, para ir también haciendo un poco el paquete redondo. Mira, me voy a quedar mucho, o sea, lo de las habilidades sociales clarísimamente, vuelvo a lo mismo, no quiero sacar temas distópicos que podríamos poner encima de la mesa porque me parece mucho más constructivo por donde estamos llevándolo. Pero me encanta lo que has dicho de trascender las individualidades. Creo que puede ser una gran frase para llevarnos de cara a cómo mejorar los futuros, porque realmente creo que unido a esa solidaridad y a ese es el nexo que nos une a los seres humanos, y difícilmente eso sí que va a ser sustituido por una máquina, creo que suma muchísimo a aspectos que tenemos que tener en cuenta. Lo de construir ágoras sociales de personas, absolutamente de acuerdo. Al final, bueno, de alguna forma tú con Ianética, yo con Diálogos de Futuro, lo que hacemos es construir eso, personas que están con personas y que tienen capacidades diferentes, pero que se ponen a pensar en una misma dirección y se complementan y suman, porque uno solo nunca tendrá ese volumen ni de información ni de capacidades. Y lo de que la máquina no debe ser el centro y debe estar a nuestro servicio es algo que, bueno, me parece absolutamente imperativo. Y a eso quiero añadirle un concepto que está bien definido en el manifiesto tecnohumanista que creé para el proyecto Ianética, y lo tienes publicado en el proyecto Ianética. Dentro del manifiesto tecnohumanista, a ese concepto de tecnología al servicio de las personas lo llamo yo tecnoantropocentrismo. El antropocentrismo renacentista clásico redefinido de la mano de la tecnología digital. Tecnoantropocentrismo.
Sería poner la tecnología siempre al servicio de las personas, el ser humano, como centro de nuestra civilización. Y luego voy a pasar, antes de ir a ética, voy a pasar un momento al ejemplo que has puesto, igual que antes has puesto el del smartphone, que me parece muy bueno. Voy a comentar el ejemplo del taxista. Mira, es uno de los ejemplos que, por ejemplo, ponen en la versión contraria cuando se habla pues, de Uber y la revolución 4.0, hablando de que precisamente son empresas que están generando riqueza y que aunque ahora están generando empleo, tienen más riesgo de perder o de no generar empleabilidad, porque al final es cierto que la persona humana es sustituible con todos los, bueno, con toda la posibilidad de flota de coches sin personas, vamos, directamente, que se dirigen solos. Pero tú, por ejemplo, has puesto un ejemplo que es muy bueno, que es cuál puede ser el rol de la persona en ese entorno, en ese momento. Y es más, o sea, hace ya bastantes años, y yo juraría que contigo también lo comentamos, pero cuando digo hace bastantes, no hace 1 o 2, a lo mejor 4 o 5, ya hablábamos de que los coches que recuerdo que tuve un proyecto precisamente de automoción y ya hablábamos de que cuando los coches tuvieran una conducción sola, autodirigida, el espacio tendría que cambiar como concepto directamente y ese espacio integraría otra serie de elementos mucho más vinculados a entender lo que podría ser como compararlo a un hotel o a un cine de entretenimiento y descanso, que también podría ser, como tú dices, por ejemplo, la consulta de un médico. Al final, entender los transportes como los vamos entendiendo cada vez más como espacios donde pasan cosas cuando estamos conectados, porque antes esto no se entendía, pero desde el momento en que tenemos un smartphone, la gente estudia en el metro. Entonces, el transporte como un espacio donde pasan cosas es tan sencillo como poner otra vez a funcionar roles de personas en ese espacio. O sea que... Exacto. Fantástico. Y lo de Uber es transitorio, porque realmente las empresas van a perseguir siempre el beneficio, pero las empresas evolucionan y después están las políticas y las regulaciones. En el momento que a Uber le diga, mira, hemos puesto en marcha esta serie de leyes para proteger a las personas, por tanto ahora te va a ser más caro mantener una flota sin empleados que con empleados. Yeah. Lo que tienes que cambiar es el rol del empleo. Ya no van a conducir tus coches, pero mira todos estos roles que puedes integrar y vas a tener ventajas fiscales, te va a salir mejor. Uber, evidentemente, persiguiendo el beneficio, va a decir, ok, me vuelvo a coger a la ley, a mis posibilidades, ¿dónde está el beneficio? Aquí, y vuelve a emplear a las personas. No puede venir, no se le puede exigir a las empresas que velen por el colectivo, ni regulen nuestra sociedad. La sociedad la regula el gobierno, los gobiernos mundiales. Y las empresas van siguiéndolos. Pero evidentemente cada empresa va a intentar siempre perseguir sus objetivos que son puramente empresariales. Ya de las sociedades se encargan los gobiernos. Por tanto, a veces se les exige a Google, Amazon, etcétera, que sean demasiado políticos y es que no pueden serlo, por mucho que lo intenten. Evidentemente, por ejemplo, a nivel de ética, todas estas empresas ya empiezan a tener comités éticos, áreas éticas, y las necesitan, pero solo en un ámbito, no en el político. En la política, Google no puede dictar la política de Estados Unidos a menos que trascienda partido político, que podría ser. O sea, si Google forma un partido, pero ya sería con personas políticas, no con los ingenieros actuales. Total. O sea, sería un desastre que Sundar Pichai, que es ingeniero, se presentara presidente, ya lo que nos faltaría, ya. O sea, porque no ha hecho política en su vida, creo, más que la política empresarial. Total. En este punto podíamos desviar la conversación en dos, pero vamos a no, porque si no nos iremos mucho. Tú dirige. Retomar el punto este, porque lo tratamos, por ejemplo, hablamos en un diálogo como Amazon es la primera empresa que se compromete con el Pacto de París por encima de su país y coge un rol político de diplomacia pública que tratamos en un diálogo que podría ser muy bien el decir, bueno, pues a lo mejor los Google o los Uber de turno tienen esa posibilidad, pero estoy más de acuerdo en la otra vía que tú estás abriendo y que es la que también te quería comentar, que ante el riesgo de la empleabilidad, el gran
el gran poder que hay es la legislación, que ya está entrando en esa parte ética que tú tratas en Ianética, y que además tendremos una persona después de ti en otro diálogo que va a hablar también de la cibercotización, que también es uno de los aspectos que se está tratando, ¿vale? Entonces, entrando ya en el marco ético, que, bueno, podemos tratar eso y tal, pero coméntanos un poquito qué es Ianética, aunque ya lo hemos introducido. Y luego me gustaría que habláramos en ese aspecto, sobre todo, porque lo has mencionado un par de veces y me parece muy interesante, y así también vamos a ir evolucionando hacia el punto final, que son los objetivos de desarrollo sostenible, entre otras cosas, de la inclusividad, ¿vale? ¿Qué puede hacer o qué tiene que hacer y qué riesgos también hay para que toda la tecnología consiga ser inclusiva el máximo posible y no deje a colectivos fuera? Y por otro lado, el desarrollo de la inteligencia artificial también sea inclusiva. Es un tema que tratamos con Cristina Aranda en un diálogo, y ella hablaba mucho de que los programadores deberían tener mucha más formación en empatía, en inclusividad, una serie de cosas. Apórtanos tú más, Pedro, por favor, desde Ianética. De eso se trata Ianética, exactamente de eso. Evidentemente, cuando pensé en el proyecto, yo simplemente lo que detecté fue ese gran déficit en las STEM, tanto en ciencia, en tecnología, como en ingeniería, como en matemática, que es la base de nuestra civilización también, de nuestra gran industria mundial. Existía un déficit en humanidades tremendo, pero tremendo. Y dije, para que esto funcione, los ingenieros, los científicos, los desarrolladores de toda esta tecnología se tienen que humanizar, se tienen que convertir en humanistas. Por eso lo de ser un tecnólogo humanista. Vale. Tienen que estudiar algo que les falta, que es humanidades. Tienen que saber nociones básicas, al menos sobre filosofía, sobre ética, sociología, antropología, arte. No pueden estar al margen, no pueden estar en un laboratorio desarrollando lo que se les ponga por delante, porque ahí es donde acabamos en la distopía. Entonces, Ianética lo que pretende es ser un punto de encuentro para debate, reflexión y educación en el desarrollo de una ética para personas, no para máquinas. Ojo, porque esta diferencia es fundamental. Sí, sí. No se trata de reflexionar sobre cómo crear máquinas inteligentes con ética, que tengan ética incluida. No, no, no. Es anterior. Yeah. Se trata de concienciar a todos los que están desarrollando esta inteligencia artificial, esta tecnología digital y este Internet del todo en los valores humanistas, en los valores éticos individuales que tiene que tener un ser humano completo, tal como lo conocía el primer Renacimiento y tal como lo definimos en el segundo Renacimiento. Entonces, de eso se trata Ianética, este comienzo. Por eso también hay una Carta de Derechos Digitales, la nuestra, que se suma a numerosas cartas de derechos digitales. Prácticamente Valencia tiene la suya, la Generalitat, Barcelona tiene la suya, Cataluña, el gobierno ha sacado la suya española, Europa tiene la suya. O sea, todas estas cartas de derechos digitales están hablando de lo mismo y se van sumando. Nosotros desde Ianética hemos hecho una propuesta también. Pues coincidimos en prácticamente todo y en otros aportamos nuestro punto de vista. De eso se trata Ianética. Vuelvo a repetirlo, es ética para personas. Personas que están muy involucradas en el desarrollo de la inteligencia artificial y del Internet de las cosas, del Internet del todo. Necesitan de esta ética, de estos principios humanistas para poder actuar en su día a día en consecuencia a la construcción de este futuro que queremos. Un futuro tecno-antropocentrista. Un futuro humanista, ese humanismo digital del que también habla. Este sería el proyecto y tiene su manifiesto tecnohumanista y se están desarrollando una serie de artículos. La Carta de Derechos Digitales, ya se realizó el primer encuentro multidisciplinar para que esta educación de cara a los tecnólogos y a los científicos sea posible. Necesitamos que sea multidisciplinar. En este encuentro hubo tecnólogos, filósofos, abogados, al final comunicadores, periodistas. Fuimos como 6 personas en el debate, se realizó en diciembre, el primero, y de eso se trató, de la multidisciplinaridad. Bueno, y estuvo Óscar también,
desde el arte digital, ¿no? La parte de comisariado en el arte digital, con un proyecto también que tiene que ver con la inteligencia artificial, precioso, increíble. De hecho, se llama Being Human y está en Madrid. Y bueno, este sería el proyecto Yanética, ética para personas, sería el resumen, ¿vale? Y se articula a través de encuentros, debate, educación y reflexión para poder crear este nuevo tecnólogo humanista o esta población tecnohumanista. Porque antes hablaba de cómo la inclusividad, cómo lo hacemos inclusivo, que no quede en la tecnoélite, ¿no? No haya que ser desarrollador. Yo estoy haciendo un doctorado en inteligencia artificial y no para. Hoy, esta mañana, perdón que tengo la cabeza loca y ahora lo van a entender, a las 4:30 de la mañana estaba estudiando inteligencia artificial, evidentemente. Funciones de activación, redes neuronales, perceptrón multicapa, bueno, toda una serie de cosas que evidentemente tienen que ver con la profesión de un ingeniero como yo. Esto no va a llegar nunca a la población, pobre población, si tienes que acabar estudiando estos detalles técnicos. Pero lo que hay que tener claro son las implicaciones de todo esto, lo que permite construir todos estos algoritmos y matemáticas que permiten construir. Ahí es donde aparece la ética. Y de cara a la inclusión de todos tienen que acabar entendiendo cuáles son las herramientas, cómo funcionan y qué es lo que se puede construir. Porque mi círculo me afecta. Si yo soy un ingeniero solo, que está solo en el mundo debido a esta individualidad, esta soledad que hablábamos antes, es muy probable que no acabe entendiendo nada y acabe construyendo máquinas peligrosas. O acabe poniendo mis conocimientos al servicio de las armas, por ejemplo, o de otro riesgo existencial, otro camino hacia ese futuro distópico que no deseamos. Eso sí estoy solo y no me educo humanamente, humanísticamente. Pero si yo acabo accediendo a estos encuentros de la sociedad, si la sociedad me tiende los brazos y me da este confort de que empiezo a relacionarme con muchos tipos de personas, empiezo a ver otros enfoques, a escuchar otras conversaciones, empiezo a tener vida social rica y veo que estas personas empiezan a tener también un cierto nivel educativo en cuanto a tecnología, que podemos intercambiar puntos de vista, me pueden enriquecer, evidentemente yo como ser humano me voy a sentir integrado en la comunidad y la comunidad se va a ver enriquecida por mí. Por tanto, ahí es donde viene el aspecto inclusivo, ya no solo la educación por parte de las instituciones, de los gobiernos, de los planes educativos, sino la educación de unos con otros. Yo como tecnólogo acabaré dando muchos conocimientos a mis círculos, ya no solo en los entornos digitales, sino en los entornos reales, y ellos me darán un feedback adecuado. Qué interesante esto, y esto cómo funciona, pues esto funciona así, tal. Esto es nuestro día a día. Después vendrían talleres, formaciones, eventos, festivales, todo lo que es el espectro social en el que nos relacionamos acabará teniendo esta educación digital. Por tanto, el grado de inclusividad irá aumentando. Por eso a mí me encantaría que esa abuela de la que hablábamos antes, que estaba en el Paleolítico, estaba en la edad contemporánea del siglo XX, que como tú decías, muchos abuelos ya lo han hecho, acabe viendo normal el estar hablando de inteligencia artificial, para qué sirve, cómo puede aplicarla a la cocina, que acabe usando su robot, o su Siri, o su Android, y lo vea como algo natural, una herramienta más. Y que vea que tanto su nieto, como su familia, como sus vecinos, como la ayudan, ella da su feedback, y esto no se podría hacer mejor así. Al final tenemos que normalizar estas herramientas tan avanzadas, integrarlas y hacer partícipes absolutamente a todos. Hay que trascender muchos problemas que tenemos el día de hoy, como el sesgo algorítmico, que están yendo en contra de esta inclusividad. Pues esos son los grandes retos a los que nos enfrentamos a día de hoy. Sí. Lo dejaría ahí porque si no sigo y sigo y sigo. No, sí, por eso lo decía, digo, voy a ver cómo puedo yo recuperar esto, pero vamos, todo lo que has dicho de alguna forma, o sea, me parece muy interesante por varias cosas. Primero, me gusta que pongas el acento de que la individualidad hoy y a futuro va a ser un riesgo,
¿vale? Que pongas en valor los foros, que evidentemente ya sabes que en el foro de IA en Ética cuentas conmigo. Que saques adelante un proyecto que no solamente engloba a los desarrolladores, sino a la población, ¿vale? Y te voy a decir también por qué, porque ya es un tema que no solamente viene ahora de diálogo, sino previo, que ya lo he destacado alguna vez en el blog de NetHunting. Pero hay un punto también muy interesante que dices esta abuela, que me parece muy bueno que la puedas incorporar. Veamos cómo, Pedro, pero hay que incorporarla. En un diálogo se hablaba aquello de juntar las ganas con las canas, que es una parte de la sociedad que tenemos que potenciar. Y a lo mejor las ganas son los aretes de 10 años y las canas son la señora esta, pero que cuando se juntan, seguro que van a poder darle una vuelta a todo y uno entenderá el cómo y el otro hará qué, pero lo van a poder mejorar. Y luego otro acento que me parece interesante y que es el que yo decía y que tú lo has dicho muy bien con el sesgo algorítmico y tal, el acercar a la población según qué cosas, y aquí viene ese desarrollo coevolutivo que tú ponías al principio y que no hay que tenerle miedo y que hay que hablarlo a lo mejor de una forma muy sencilla y no sé, uno vencer el miedo y las otras personas a lo mejor introducir palabras y lenguajes más fáciles. Por eso, por ejemplo, Helsinki hizo un curso para todas las personas de inteligencia artificial para que no le tuvieran miedo, ¿no? Sí, Había sí. una chica hace unos años, ya no me acuerdo el nombre, pero yo hice un post de ella en el blog de NetHunting que explicaba muy bien que la inteligencia artificial no deja de ser un hijo que estamos creando entre todos y que nosotros tenemos mucha responsabilidad como población de que ese hijo no perpetúe los estereotipos que nosotros tenemos. Y si nosotros perpetuamos palabras, lenguajes, expresiones que son poco inclusivas, nacerá una inteligencia artificial poco inclusiva. Entonces, creo que esa conciencia no la tiene todo el mundo y es algo que cuando tú simplemente lo razonas un poco, o sea, no voy a decir palabras malas ni nada, pero cuando tú utilizas la palabra cojonudo o la palabra coñazo, estás perpetuando según qué cosas, ¿vale? Entonces hay que también tener mucho cuidado porque a lo mejor nosotros podemos ser también partícipes de que esa inteligencia artificial, más allá de los marcos de las legislaciones y de los programadores, no sea tan inclusiva como queremos. Mira, voy a ya acabar con lo que era el punto con el que empiezo todos los demás, que quiero compartir otra vez, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Pedro, contigo, ni que sea brevemente, aquí los voy a poner. Y voy a recuperar un librito que me encantó, que me estoy leyendo, no lo he acabado todavía, La República de la Inteligencia Artificial, una frase que me gustó mucho, que decía, o que dice: la humanidad tiene que usar la tecnología para arreglar algunos de los daños previos que han causado, los daños medioambientales que hemos causado y que tiene la posibilidad de arreglar ahora. Y además introduce que además en este momento hay que entender que las causas sociales también son rentables. Algo que quería hablar contigo porque para mí mi objetivo, y que quiero que sobre todo los perfiles que sois más tecnólogos, por decirlo de alguna manera, quede muy claro. Porque a veces cuando defiendes la sostenibilidad parece que vaya en contra de la digitalización y a veces cuando tiras de la digitalización parece que haya algo que no cuadra con la sostenibilidad. Y yo apuesto y creo que hay un futuro en el que ambos han de caminar juntos para favorecerse. Bueno, yo lo sé, tú lo sabes, pero al final yo no lo estoy aquí tanto para explicarlo como tú, y que nos pongas si quieres algún ejemplo o que nos digas tu visión de cómo esa sostenibilidad tiene que ir evolucionando, Pedro. Es muy fácil. Lo digital, todo el ecosistema digital es una gran herramienta. Y esa herramienta, según para qué la usemos y cómo la usemos, se convertirá en algo malo o algo bueno. Por tanto, la herramienta hay que llevarla a los objetivos de sostenibilidad que la ONU ha declarado. No hay más. Y hay que alejarla de aquello que va en contra de la sostenibilidad. Pero la herramienta va a tomar la forma que le demos.
como el agua dentro de la botella o dentro de la tetera. Eso es lo que yo creo. Por tanto, no podemos culpar a la digitalización si los seres humanos, que somos los principales protagonistas a día de hoy, que la estamos usando, nos alejamos de la sostenibilidad. No nos podemos quitar responsabilidad y decir, no, es que la tecnología digital está tomando esta forma. No, perdona, le estamos dando esa forma. Por tanto, deja de tenerla dentro de la botella y métela en la tetera. O sea, hay que llevar todo el ecosistema digital hacia el cumplimiento del desarrollo sostenible. No hay otra. Y nosotros somos los responsables de hacerlo. Vale. ¿Cómo somos capaces, cómo podemos ser capaces de hacer esto? Antes lo veíamos. Educación, solidaridad, principios humanistas y no mucho más. Con esos 3 pilares, que son los del tecnohumanismo, lo acabas consiguiendo. Teniendo ética, conciencia política, trascendiendo la individualidad, yendo hacia lo colectivo, etcétera, etcétera. Esta lista que hemos repasado en este diálogo, acabas entendiendo que el desarrollo sostenible es importantísimo, tanto en lo social como en lo económico, como en lo medioambiental. Siendo, ya sabemos que la amenaza medioambiental es otro riesgo existencial, pero gravísimo, y hay que solucionarla. Y la tecnología digital, tomando la forma adecuada, nos puede ayudar muchísimo. Y hay numerosísimos ejemplos. De los 17 derechos, de los 17 objetivos, perdón, para transformar nuestro mundo de forma sostenible, te puedo poner un ejemplo de aplicación de la tecnología digital que potencia ese objetivo en cada uno de ellos. Acabando, Pedro, venga, cuéntanos uno. Mira, en el tercero, mejorar la salud y el bienestar de las personas. Vale. La tecnología digital, por ejemplo, en lograr una vacuna que acabe con la pandemia, ha marcado un récord sin precedente. En marzo se decía que en menos de 5 años no íbamos a tener ninguna vacuna, que nos olvidásemos. Gracias a la inteligencia artificial, al Big Data y a la hiperconexión de todos los laboratorios de nuestra civilización, se ha conseguido... Y la edición genética también, que también está dentro de las tecnologías. Bueno, hoy salía una noticia que todo lo que se ha avanzado este año va a servir para la esclerosis múltiple, que todas las investigaciones van a curar otras muchísimas enfermedades más allá del COVID. Eso se ha logrado gracias a la tecnología digital, a la hiperconexión, al tiempo real, al intercambio de datos, al análisis del Big Data, la inteligencia artificial aplicada, etcétera, etcétera. Ese sería salud y bienestar. Sí, de Todos hecho, decían en marzo que ni de broma iba a estar la vacuna. Todos lo sabemos. Nosotros que estamos más en ello decíamos, no, mira, la vacuna se va a conseguir antes de final de año. Eso lo dije yo en marzo 1000 veces. El loco Pedro hay que tenerlo aparte porque él es muy de ciencia ficción, está como una cabra y tal. No. Ahora, a día de hoy digo, ahora todo el mundo, no, yo no dije nada y tal. Entonces hay que confiar, hay que ser optimista y hay que evidentemente luchar. Otro, en igualdad de género. Igualdad de género, esto es importantísimo. Todos sabemos aquella inteligencia artificial que siguió los patrones de Twitter, de racismo y se volvió racista, bla, bla, bla. Evidentemente, eso depende de los objetivos. Cuando una red neuronal de aprendizaje que está buscando patrones generalistas acaba detectando que eso es algo que Twitter está permitiendo y Twitter está controlado, está dirigido por seres humanos, evidentemente ella hace una réplica de eso. No es que tenga conciencia de ser racista, sino simplemente ha replicado, según sus objetivos, un patrón general que había en Twitter. ¿Dónde estaba la solución? En Twitter. Oye, invierte más dinero en moderar para que no haya racismo. Aplica inteligencia artificial para luchar contra eso. En igualdad de género lo mismo. Evidentemente, para que la inteligencia artificial y la tecnología digital ayude a trascender las diferencias de género y exista la igualdad que todos deseamos, la primera responsabilidad está en nosotros. Hay que cambiar la mentalidad. La inteligencia artificial no va a ser más igualitaria si nosotros no lo somos primero. Si los que la estamos creando, estamos definiendo sus objetivos y la estamos implementando, no tenemos clara
que la igualdad de género es un derecho fundamental y es un objetivo a alcanzar, esperemos que en los próximos 10 años, por poner una fecha, pues evidentemente no se va a conseguir con ninguna tecnología digital. Es decir, la tecnología digital adopta la forma que nosotros le demos. Vale. Primero el cerebro, después lo demás. Perfecto. Bueno, me quedo eso con lo de adopta la forma, porque realmente lo comentamos, de hecho, también en un diálogo con Ignacio Villoc, que trabaja en temas también de... Él puso muchos más ejemplos de Smart Cities, de ciudades. Me ha gustado que tú has sacado ejemplos, el de salud y el de igualdad de género. En Smart Cities podría estarte hablando 4 horas. Ya, no, por eso. Lo que pasa que no, pero que bueno, que va este diálogo podría durar 20 horas, porque en Smart City también, bueno... En Smart City es muy sencillo porque además, o sea, él muy fácilmente lo decíamos, ¿no? Tú en el momento en que observas un escenario con incongruencias poco sostenibles, solo tienes que ver de alguna forma cuáles son los puntos débiles y empezar a ver con qué en varios proyectos y convergencias tecnológicas puedes solucionarlo. Con lo cual, yo creo que con esta frase ya empiezas bueno... La lista de ejemplos, hay unas cuantas recopilaciones en libros incluso. La 110 mejora, o sea, hay ejemplos, pero para aburrir. Por eso te digo, podemos estar 20 horas repasando todas las áreas. Lo que los primeros que se me vinieron, que los estaba leyendo, han sido eso. Buenos porque me ayudan también a introducir dos cositas. Primero, el que has puesto de salud es exactamente un ejemplo que en el Summit de Tecnología que se acaba de celebrar a principios de año en Portugal resaltaban que gracias a ese ejemplo está calando en la sociedad algo que tú también has dicho, que es introducir la solidaridad y la colaboración entre marcas como forma de desarrollo y avance e innovación con las tecnologías. No solamente innovación tecnológica, sino avance con las tecnologías. Y luego, vuelvo al librito este que te decía, me parece súper interesante porque al final es lo que estamos diciendo, las convergencias tecnológicas, en el libro dice que la reina de las convergencias no deja de ser la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial es el gran facilitador de soluciones, en el sentido de que, como tú dices, cuando sabes meterlo en la forma del agua o de la tetera o de la botella correctamente. Así que, Pedro, yo creo que con esto vamos a acabarlo porque, bueno, tú y yo podemos estar horas, pero creo que hemos dejado un buen pozo de información de lo que queríamos, de todo, de la cuarta revolución, de la ética, de Ianética y del desarrollo sostenible a través de la digitalización el desarrollo tecnológico. Siempre digo, si queréis una pregunta, hacerme a mí, o sea, este es el momento. Si no, pues bueno, tú ya sabes que siempre tienes la puerta abierta para cuando quieras llamarme o hacerme cualquier consulta. Pedro, dime tú. Nada, yo sencillamente darte las gracias por haberme invitado a los diálogos de futuro y más que pregunta es animarte a que sigas con fuerza, que estás haciendo un trabajo excelente. Estoy deseando terminarme tu libro y nada, seguirte como siempre lo he hecho, con bastante cercanía y que, vamos, que como tú siempre has dicho, que esa frase te la oí hace muchísimos años, todo suma y si no suma, ¿para qué? Y nada, ya sabes que estás invitadísima al proyecto Ianética, que escribas un artículo. Y poco más, Gemma, que soy un fan y que estás haciendo un trabajo verdaderamente importante y que todos unidos, como hemos dicho a lo largo de la jornada, todos unidos hacemos mucho más que cada uno por separado. Pues igualmente, somos fan y fan. Muchas gracias, Pedro. Siempre es un gustazo, un placer. Y ya en Backstage hablamos tú y yo de esas colaboraciones y de todo lo demás y ya sabes que este proyecto aún tiene mucho más dimensión y esta es una cápsula de otras cosas más grandes, así que cuento contigo siempre. Gracias, un súper abrazo. A ti, Gemma, y a vosotros. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.